Buenos días, amados hermanos. Nuevamente estamos reunidos en el nombre del Señor, esperando esa bendición que dice la palabra, que cuando estamos reunidos 2 o 3 en su nombre, ahí Él está. Una bendición extendida para cada uno de mis hermanos en sus hogares, esperando que su paz, su gracia y su amor sea sobre cada uno de nosotros en este tiempo de tribulación, de crisis, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Hoy le doy gracias al Señor porque entramos a un nuevo trimestre y de acuerdo a nuestra planeación vamos a ver en este trimestre que entra la disciplina del siervo de Dios. Parece que el tiempo de disciplina ha llegado para nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida, pero sobre todo en el área espiritual. Es tiempo de que nosotros nos dediquemos a la devoción, a la oración, al estudio de la palabra, a no desperdiciar este tiempo, porque no sabemos después de este tiempo que vendrá. Y debemos salir preparados. Así como Daniel salió purificado por el fuego del horno, nosotros debemos salir preparados para enfrentar lo que se viene, para nuestras vidas, para nuestras familias, para la iglesia, para la ciudad y para el mundo entero. Esta prédica la he titulado Heme aquí, Señor. Y es una especie de introducción al énfasis de este trimestre. Algunos de los temas que tocamos se van a profundizar durante el desarrollo de este trimestre. Quiero, hermanos, que vayamos al libro de Isaías capítulo 6 y vamos a leer desde los versos 1 hasta el 8. Repito, Isaías capítulo 6 y vamos a leer desde los versos 1 hasta el 8. Dice la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocándome con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y este es justamente el título que he dado a este sermón, porque debe ser realmente una decisión y un anhelo de los siervos de Dios presentarnos ante Él con la disposición. Heme aquí, envíame a mí, implica más que 3 palabras. Implica: estoy dispuesto, envíame a hacer tu obra, envíame a hacer tu voluntad. Vamos primero a definir lo que es la palabra siervo. Persona vinculada y subordinada a otra, especialmente los que servían a los señores feudales en la Edad Media. De hecho, esta palabra siervo se intensificó en este estado político, social que conocemos nosotros como el feudalismo. La esclavitud también le dio a la palabra siervo esta connotación, aunque había una diferencia entre esclavo y siervo.
El siervo tenía algunos derechos ante la ley. El siervo podía tener una vivienda, podía tener un salario, podía vivir de su producción, pero el esclavo no. El esclavo era dueño de su señor y su señor tenía potestad sobre su vida. Podía aún matarlo, venderlo, cambiarlo, pero el siervo tenía algunas prerrogativas y estaban amparadas por la ley. Sin embargo, el término servidumbre llega hasta nuestra época. Escuchamos hablar, por ejemplo, el personal de la servidumbre o el personal de servicio. Pero en el contexto bíblico, el concepto de siervo expresa y nos lleva a la condición de una obediencia absoluta del hombre que ha sido escogido para Dios y la aceptación incondicional a la voluntad divina. Eso es lo que significa la palabra siervo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos muy seguidamente este texto, esta palabra. En los textos del Antiguo Testamento encontramos esta palabra, siervo. Y como hemos leído hoy el llamamiento de Isaías, los siervos no se ponían a voluntad de su señor, o sea, nadie levantaba la mano y decía, heme aquí. No era un trabajo o un oficio o una profesión en la cual tú te enlistabas, en la cual tú querías participar. No. El siervo de Dios siempre tenía un llamado. Era Dios quien hacía el llamado. Y en el caso de Jeremías, durante este tiempo vamos a estudiar la vida de muchos siervos y cómo fue su llamado. En el caso de Jeremías, cuando Jeremías le dice al Señor, niño soy, no sé hablar, el Señor le dice, no puedes rehusarte porque tú has sido escogido desde el vientre de tu madre. Y en el mismo caso, David reconoce, ¿verdad? Mi embrión vieron tus ojos y cuando yo era formado tú me vistes en el vientre de mi madre. Entonces, vamos a explicar un poco más lo que es el llamado. Hay 3 características del siervo: el llamado, el perdón y la santificación. Vamos con el llamado. Para tener el texto para el llamado, vamos a irnos al libro de Juan 10, capítulo 3. Juan 10, capítulo 3. Y vamos a encontrar una referencia a lo que el Señor nos habla acerca del llamado. Juan 10, verso 3. Dice la palabra: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Jesús nos conoce por nuestros nombres y nos llama por nuestro nombre. El trabajo, la asignación de siervos viene por un llamado. Isaías fue llamado a asistir al templo porque había en su corazón un dolor. Había muerto el rey y el pueblo estaba de luto. Y él va al templo. Pero el Señor, ahí cuando él llega al templo, le muestra realmente quién es el verdadero rey. Le muestra su majestad. Isaías quedó como muerto, dijo, ay de mí. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que a Dios nadie le ha visto jamás. Nadie le verá jamás. Porque el día que un ser humano pueda verlo, inmediatamente morirá. Pero aquí Isaías tiene la gran bendición y esa gran revelación que Dios le muestra su gloria. Y es llamado inmediatamente a servirle, a lo que él contesta, heme aquí. En la Biblia encontramos diferentes formas de llamados, ¿verdad? Así como entre nosotros hoy
podemos dar testimonio y decir de qué manera el Señor me llamó. O también todas las veces que el Señor tuvo que llamarnos para que nosotros al fin obedeciéramos al llamado, a desarrollar el don que Él nos dio. Hoy en día encontramos muchos siervos de Dios, muchos cristianos que tienen un don, que tienen un llamado, pero que se rehúsan a hacerlo, porque tienen miedo, porque sienten que no están preparados, por múltiples razones, o porque piensan que ya los siervos de Dios están completos, que los puestos en la iglesia ya están ocupados, o por temor, o bueno, tantas cosas que podríamos citar. Pero hoy en día nosotros podemos dar testimonio de cómo fuimos llamados. El Señor utiliza cosas inefables, una revelación y una experiencia espiritual única, pero también el Señor utiliza cosas sencillas, mediante una canción, mediante un texto bíblico, mediante un hermano que te habla, que te dice Cristo te ama y te da un tratado, mediante el testimonio de una persona que ni siquiera habló, pero al mirar tu vida, tú eres llamado, ¿verdad?, a ser parte de su grey, a ser parte de su rebaño, a convertirte en oveja del Señor. La segunda parte, les hablé de 3 partes para el siervo que es llamado. La segunda parte es el perdón. El perdón no es inocencia, o sea, sí al perdón, no a la inocencia. Cuando el Señor se acerca a nosotros, nuestra condición es triste, lamentable. Y digo, el Señor se acerca a nosotros porque el hombre en su condición de muerto por el pecado no tiene la capacidad, no tiene la voluntad de acercarse a Dios. Nadie busca a Dios. Es Dios quien nos busca, porque Él nos conoce, conoce nuestro nombre, conoce nuestra salida y nuestra entrada. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre nos conoce. En su libro está escrito cada una de las cosas que nosotros hemos dicho, hemos hecho y lo que no hemos hecho. Cuando hemos sido llamados, cuando hemos sido enviados y no hemos dado una respuesta positiva. Sin embargo, cuando el Señor nos llama, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer en nuestra condición de pecados es arrepentirnos. En el caso de Isaías, en el caso de Moisés, que vamos a ver más adelante, y en el caso de Pablo y de muchos siervos del Señor, la primera reacción que ellos tuvieron al recibir ese llamado, al tener esa experiencia, fue decir: yo no soy digno. No soy digno de que entres en mi casa, decía el publicano cuando Jesús quería entrar a su puerta. ¿Por qué? Porque en nuestra condición de pecado nos sentimos sucios, nos sentimos contaminados. Y el pecado es algo que no permite acercarnos a la santidad de Dios. Dios es santo, 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 como lo dice la palabra. Por lo tanto, nosotros en nuestra condición de pecado es imposible que nos acerquemos a Él. Entonces, la primera cosa que Dios hace cuando nos llama es perdonar nuestros pecados. Pero el arrepentimiento debe ser algo genuino. El arrepentimiento no consiste simplemente en lágrimas y en reconocer. El arrepentimiento que no trae contigo realmente un cambio de rumbo. Dejar la vida que yo llevaba. Así yo la consideré buena, así la sociedad la considere buena, así yo me considere una persona en mi inocencia porque nunca he matado a nadie, no he robado nunca nada, soy un padre, una madre responsable, soy un hijo obediente, soy un trabajador eficiente y todas estas cosas que nosotros podemos atribuirnos, pero no podemos considerarnos inocentes, porque la palabra nos enseña que nosotros, la humanidad, toda ha sido contaminada por el virus del pecado y llevamos esa marca en nuestro ser, el pecado,
y el pecado cada día crece y crece y pare iniquidad y pare pecado. Entonces, al reconocer nuestra condición, nos arrepentimos. Nos arrepentimos y hay un pare, hay un cambio. Nuestra vida, si la simbolizamos con una flecha que va en esta dirección, al arrepentirnos inmediatamente esa flecha tiene que cambiar de dirección. Tiene que ir en dirección al Padre. Tiene que ir en dirección hacia arriba. Tiene que ir en buscar las cosas que son de Dios. En buscar la palabra, en buscar la oración, en buscar tiempo a solas con Él. Cuando nosotros reconocemos en nuestro interior que hemos ofendido de tal manera al Rey de Reyes, al Cristo de la gloria, al Señor que nos amó, nos creó y nos entregó la vida, entonces es cuando realmente hay un arrepentimiento, un dolor en nosotros. Y si usted se ha arrepentido o conoce a alguien que se ha arrepentido, pero vive su vida igual, porque piensa que hacer esto o aquello no es malo, porque no me contamino, porque ya no es mi condición, entonces realmente no se ha arrepentido. Vamos a ir al libro de Hechos 13, del 36 al 39, y vamos a discernir lo que la palabra nos dice en esta cita. Repito, hermanos, la cita para que usted la tenga presente. Hechos 13, del 36 al 39. ¿Por qué no lo encuentro? Hechos 13, aquí está. Hechos 13 y leemos del 36 al 39. Dice la palabra: porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces, el único que puede otorgarnos perdón es aquel que no vio corrupción. Y ese que no vio corrupción es ¿quién? Jesús. Es el único que tiene la potestad de librarnos del pecado y de la muerte eterna. Por eso, cuando nosotros nos arrepentimos, colocamos nuestra fe en la obra salvadora de Jesús. Creemos en el poder que tiene su sangre derramada en la cruz, porque esa sangre no tenía ningún tipo de corrupción. Aquí se nos anuncia a toda la humanidad el perdón de pecados, porque dice que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudo ser justificado, en él, o sea, en Jesús, es justificado. ¿Quién? Todo aquel que cree. Entonces, para aceptar el perdón, para recibir perdón, valga la redundancia, para recibir el perdón de Dios, nosotros tenemos que creer y tenemos que arrepentirnos genuinamente. ¿En quién? En aquel que no tenía ningún tipo de corrupción. Aquel que no cometió pecado. Pero un tercer aspecto que tiene que ver con el llamado del siervo es la santificación. El primer paso para la santificación es negarse a sí mismo. Hay muchos conceptos errados acerca de la santidad de Dios y de la santidad del pueblo de Dios y de la santidad de los siervos de Dios. Se nos ha enseñado erróneamente a través de la religión que ser santo es tener una cara seria, alargada, que ser santo significa no reírte o sonreír, no estar alegre y gozoso, que ser santo tiene que ver con algún tipo de vestimenta,
que ser santo tiene que ver con gustar o no gustar, pero hermanos, la palabra y los ejemplos que encontramos en la palabra no tienen nada que ver con eso. Para nosotros la santificación primero es negarnos a nosotros mismos. Si usted no se niega a sí mismo, como dice la Escritura, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos en nuestro yo, es un yo pecador, la vida vieja, la vida antigua, no le vamos a dar espacio a la nueva criatura, al nuevo hombre que está naciendo en nosotros, a esa vida nueva que nos ha sido dada por la obra de Jesús y por su Espíritu Santo. Entonces la santificación es un proceso diario, continuo, permanente en nuestra vida. Santificarnos no tiene nada que ver con incienso, no tiene nada que ver con humo, no tiene nada que ver con que nos levantemos del suelo y nos elevemos, con que cantemos de una manera lírica o no. No, santificarnos tiene que ver con que cada día nosotros vamos dejando la vida vieja, vamos dejando el pecado y alcanzamos un escalón, un peldaño diario hacia la santidad, hacia la vida eterna con el Señor. En Filipenses 1:6 podemos leer lo que nos dice la palabra. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero repetirlo, que es un texto muy interesante. Estando persuadidos de esto, o sea, convencidos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la obra de salvación, de justificación y de santificación, la perfeccionará. O sea, como un artista, un escultor, un artista comienza un cuadro y cuando usted ve los bocetos, usted no aprecia la belleza del cuadro. Es más, a veces ni entiende. Pero Jesús, así como ese pintor, va aplicando formas, va aplicando colores, va aplicando belleza a nuestra vida. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Hasta el día que Él venga. El Señor Jesús dijo en su palabra, yo no los dejaré solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si el día es gris, si el día es alegre, si el día es triste, si el día está lleno de nostalgia, si en el día tienes tribulación o en el día tienes contentamiento, Jesús ha prometido estar ahí. Él no se ha ido. Cuando el sol se nubla, no se ha ido, simplemente las nubes lo están tapando. Así, cuando tenemos problemas, son esas nubes, pero el sol de justicia, Jesús, está ahí cada día, porque Él así lo ha prometido. Y cada día tendrá cuidado de nosotros, porque recuerda, Él te conoce, Él te llama por tu nombre. Jesús no nos ve como un grupo de personas, no ve a la humanidad como una multitud. En medio de ese grupo de personas, en medio de esa multitud, Él sabe quién es cada quien. Y no solamente te conoce, y no solamente te ve, te entiende. Puede mirar lo que hay en tu corazón, la tristeza, el enojo, la necesidad. Puede ver la devoción. Puede ver en ti un corazón limpio. Puede ver lo que nosotros no podemos ver, porque así es Jesús. Él perfeccionará la buena obra hasta el día de Jesucristo. En el proceso de santificación no estamos solos. No somos nosotros batallando. Es su Espíritu Santo enseñando, confirmando la palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Leer la palabra. Es su Espíritu Santo ayudándonos, porque ese es su trabajo, el Paracleto. Es su Espíritu Santo siempre consolándonos en momentos de angustia, porque Él es el consolador. Es su Espíritu Santo enseñando, porque así lo dijo el Señor Jesús. Yo me iré,
pero enviaré otro consolador y Él les enseñará. Él es nuestro maestro, nuestro mayor guía. Pasemos ahora entonces al llamamiento. Y esta vez, para esta prédica, he escogido el llamamiento de Moisés. Vámonos al libro de Éxodo. No lo vamos a leer, pero para que usted lo tenga presente, no lo vamos a leer todo porque es muy largo. Pero está contenido en Éxodo capítulo 2, del 2 al 4. Es una historia que la tenemos reciente porque acabamos de estudiar el libro de Éxodo. Bueno, la historia nos cuenta el nacimiento de Moisés en medio de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Este niño nace rodeado de amenazas de muerte, porque era varón. Había una ley que había decretado el rey, que las mujeres se les dejaba vivir, pero los varones debían morir. Por la providencia de Dios, él es salvado de las aguas, de ahí su nombre, porque Moisés significa salvado de las aguas. Lo prohija la hija del faraón y él crece en el palacio. Comía en la mesa real, fue educado por los maestros del palacio y aprendió filosofía, matemática, medicina, todo lo que allí le enseñaron y por supuesto el idioma. Sin embargo, quien lo amamantó fue su propia madre. Ella lo crió, lo cuidó y le enseñó acerca del Dios de su pueblo. ¿Quiénes eran ellos realmente? Que estaban como esclavos, pero que un día el Señor los levantaría y les daría la libertad y los sacaría de ese lugar. Más adelante, cuando Moisés crece, comete un asesinato y tiene que huir, porque pensando él que los coterráneos de él lo iban a defender, al contrario. Y entonces él huye y se va al desierto. En el desierto, estando en el monte de Dios, en el monte Horeb, cuidando las ovejas de su suegro Yetro, él ve algo que le llama la atención. Ve una zarza que se quema, pero no se consume. La zarza arde y arde y arde y no se consume. Y es extraño porque la zarza es un árbol seco que a la menor chispa de fuego debería consumirse inmediatamente. Luego un ángel lo llama desde la zarza y lo llama por su nombre, le dice Moisés. Y él respondió, ¿heme aquí? El Señor le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y cuando Dios le declara, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios por su condición. Pero al escuchar el Dios de su padre Jacob, él entiende y comprende todo lo que su madre pues le había enseñado. En su humanidad, en su pecado, el Señor le dice, quita las sandalias de tu pie, despójate. Ya. Realmente es un símbolo, porque no podemos decir que en la sandalia estaba el pecado y al quitarse la sandalia quedó limpio de pecado. No, pero es un símbolo. Es estar desnudo delante del Señor. Es decirle, Señor, heme aquí. Es decirle, Señor, no soy digno, ¿verdad? Pero si tú me has escogido, aquí estoy. Dice que Moisés conocía su condición humana de pecado. Entonces empieza a despojarse de todo aquello que lo aleja de la santidad de Dios. Lo primero que se quita son las sandalias. Dice que tuvo miedo de mirar a Dios. Sin embargo, este mismo Moisés, cuando está en el monte recibiendo los mandamientos, es él quien le pide al Señor que quiere verlo cara a cara. La condición del hombre cuando está en pecado es no querer ver a Dios. Le impide su pecado ver a Dios. Pero la condición del hombre cuando ya ha estado por un proceso,
cuando ya ha sido limpiado constantemente, entonces su deseo es verle cara a cara. Hay una hermosa canción que nos dice eso, nos habla del deseo, dice, es mi deseo honrarte a ti, amarte a ti, alabarte a ti. Ya en nosotros no está ese miedo de escondernos, sino ese miedo de querer ver su rostro, de tocar su trono con nuestra alabanza. Pero en ese momento, de pie junto a la zarza, oliendo a oveja, con ropa de pastor, con su cayado, habían pasado 40 años, ahora tenía una familia, tenía unos hijos, pertenecía a la comunidad que lideraba Yetro, su suegro, y estaba allá en Madián, en el desierto. La conducción de él, él dice, pero ¿quién soy yo para que tú me envíes a Faraón? O sea, ¿qué viste en mí para enviarme? No soy digno, no soy el adecuado. Y más adelante le dice, hasta soy tardo de labios. Pero el Señor empieza a aparejar y empieza a organizar todas las cosas, porque se había dado el tiempo de la liberación de su pueblo. No piense que las situaciones por las que pasamos durarán toda la vida. El tiempo Kairos, el tiempo de la visitación de Dios, llega en el momento más difícil, llega en la noche más oscura, pero Él llega para libertarnos del dolor, de la angustia, de la deuda, de la necesidad, de todo aquello que nos agobia, porque Él visita a su pueblo con paz. Amén a su nombre. Entonces vemos aquí ahora un Moisés que ya tiene 80 años. Y algunos diríamos, bueno, pero ¿por qué el Señor va a coger a un siervo de 80 años cuando él mismo Moisés, cuando tenía 40 años, que estaba fuerte, que podía liderar un ejército, que podía ir a la batalla, enfrentarse a Faraón? ¿Por qué no lo cogió a esa edad? Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Este hombre había pasado, o la vida había pasado por él. En los 40 años que estuvo en Egipto, aprendió muchas cosas que lógicamente le iban a servir. Porque aprendió el idioma, aprendió la ley de Egipto, aprendió a conocer el ejército, se codeaba con el faraón, el que él iba a enfrentar ahora. Pero en el tiempo que estuvo en el desierto aprendió a depender de Dios. Y él tenía que conocer el desierto, porque por ese desierto él iba a guiar al pueblo. Él tenía que conocer cada recodo, cada camino, cada monte, los animales del desierto, para ver por dónde iba a llevar al pueblo. El Moisés que tenía 40 años no tenía una familia. El Moisés que tiene 80 años ahora tiene una familia. ¿Y a quién iba a guiar él por ese desierto? Por ese terrible desierto. A un grupo de familias que Dios iba a sacar de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Entonces Él conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestra condición, conoce nuestra situación. Nosotros debemos conocer el terreno por donde íbamos pasando. Cuando el pueblo necesitó agua, Moisés lo guió a donde había agua. Cuando el pueblo empezó, casi siempre el pueblo se quejaba, casi siempre el pueblo murmuraba, pero Dios iba y le pedía a Dios, ¿verdad? Líbrame, ayúdame, para poder sacar a este pueblo tuyo, el cual tú nos has encomendado. A cada uno de nosotros, de los siervos de Dios, aún de los siervos de Dios que encontramos en la palabra, Dios lo llama de diferente manera, pero Dios siempre va a tener en cuenta nuestra condición. Dios siempre va a tener en cuenta nuestra necesidad. Dios siempre va a tener en cuenta nuestras carencias y nos va a ir formando, nos va a ir moldeando. Alguien escribió en una receta de Navidad hace mucho tiempo, en una tarjeta de Navidad hace mucho tiempo,
Si nuestra mayor necesidad hubiese sido la información, Dios nos habría enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido la tecnología, Dios nos hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido el dinero, Dios nos habría enviado un economista. Pero como nuestra mayor necesidad era la del perdón, Dios nos envió un Salvador, que es Cristo Jesús, el cual ha salvado a la humanidad de todos sus pecados. Hoy en día, nosotros podemos recrear esa noche cuando los ángeles cantaban, cuando la estrella guiaba. Pero hoy en día ese coro de ángeles no ha parado. Hoy en día esa estrella está ahí iluminando y guiando a cada alma, llamando a cada alma que necesita, que reconoce que necesita la salvación. Y de hecho, la salvación es para el que cree. Para el que cree, el que creyere, es salvo. Pero el Señor no ha callado su invitación. Hoy el Señor está llamando. Y hoy nosotros, sus siervos, estamos destinados a ser parte de ese llamado, a involucrarnos en ese llamado, a conquistar el reino de los cielos aquí en la tierra. Vamos a pasar ahora a algunos aspectos que tienen que ver con la disciplina del siervo. Y para ello quiero contarles una anécdota. Un niño se cayó de su cama. Cuando su mamá le preguntó lo que le había sucedido, él contestó: bueno, no lo sé. Creo que me quedé dormido en la orilla de la cama. Muchas veces pasa lo mismo con nuestra fe. Algunos siervos de Dios nos quedamos ahí en la orillita de la fe en que creímos. Y no avanzamos, no crecemos. Es preciso que nosotros empecemos a crecer, a escalar, como si fuésemos en una montaña. Y sería bueno que nosotros nos preguntáramos: ¿cómo está mi vida de oración actualmente? ¿Se ha incrementado mi oración desde el día que creí hasta hoy? ¿Cómo estoy con mi relación con los demás acerca de hablarles de Jesucristo? ¿Se ha incrementado en mí el gozo? ¿Se ha incrementado en mí el compromiso por la iglesia? Usted puede notar si ha crecido o no. ¿Qué tanto conozco de la Biblia? Si ya he pasado de las historias de Noé, de Abraham, de Moisés, de David, y ahora yo conozco más de la palabra. He entrado realmente a pasar de la leche espiritual a la carne. El crecimiento es el objetivo del cristiano. Acabamos de leer ahorita que Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la madurez es un requisito. Si nosotros tenemos un niño pequeño y el niño empieza a estancarse en su crecimiento, lo más lógico es que nosotros lo llevemos al médico, al doctor. Le harán exámenes, le harán laboratorios, tratamientos, porque tiene que haber algo por lo cual el niño no crece. Y cuando nosotros le damos ese tratamiento, es muy seguro que si el caso no es grave, el niño va a empezar a crecer. El niño va a dar fruto. Cuando un cristiano deja de crecer, es porque le falta algo. ¿Sí? Le falta crecimiento. Una plantita que nosotros sembramos, si somos juiciosos, disciplinados con esa planta, vamos a estar colocándole agua para que ella crezca, vamos a estar colocándolo al sol para que el sol le dé esa energía que necesita, vamos a estar quitándole las hojitas que se ponen amarillas para que no siga dañando. Lo mismo hace el Señor con nosotros. El agua es la palabra. El sol es el sol de justicia, Jesucristo en nuestra vida, siempre iluminando, siempre guiándonos.
Y cuando nos poda es cuando nos quita todo aquello en nuestra vida que no obra para bien, que no funciona para bien, que daña. El enojo, la ira, el rencor, el chisme, la habladuría, el no dar, el negarnos a dar y tantas cosas que el Señor va quitando y va podando para que nosotros podamos crecer y florecer y además dar fruto. Hay por lo menos 3 aspectos que nos ayudan a nosotros a poder desarrollarnos, a mantener una disciplina como siervos de Dios. Y los podemos llamar como hábitos. ¿Por qué? Porque el hábito es tan eficiente como dañino para nuestras vidas. Los buenos hábitos nos hacen eficientes y los malos hábitos nos dañan. Cuando nosotros empezamos a cultivar buenos hábitos, entonces nuestra vida empieza a cambiar. El primer hábito del que quiero hablar es la oración. Dice la palabra en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjense que a la oración se le pide ¿qué? Constancia. ¿Y qué es constante? Yo oro en todo momento de mi vida. Yo oro en toda situación de mi vida. Yo oro para dar gracias. Yo oro para pedir. Y tenemos una oración modelo. La oración que nos dejó Jesucristo. Que comienza primeramente dando la gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Ahí empezamos a hablar de que Dios es santo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y así la oración se va desarrollando de tal manera que abarca muchas áreas de nuestra vida. Pero también podemos orar al Señor en medio de la tristeza. Podemos orar al Señor en medio de la enfermedad. Podemos orar al Señor en medio de la crisis como la que estamos viviendo ahora. Hay mucho pueblo aún desapercibido. Hay mucho pueblo esperando que esto pase porque tiene que pasar. Pero este tiempo va a marcar a la iglesia. Porque este tiempo va a dejar al descubierto ante el mundo los verdaderos siervos de Dios. Aquellos que obedecieron, aquellos que se guardaron y aquellos que en este tiempo no dejaron de clamar, no dejaron de orar, pidiendo no solamente por nosotros, sino por el mundo entero. Van a salir al descubierto los falsos maestros. Ya están siendo descubiertos. Y bueno, el Señor tiene un propósito de avivamiento con su iglesia. No saldrá de esta cuarentena y de este tiempo la misma iglesia que se encerró. No, será una iglesia nueva. Será una iglesia que se formó, se limpió, se fraguó en medio de la crisis, en medio de la prueba. Porque como es una frase que, por decirlo así, estar a tono con la tecnología se ha hecho viral, cuando dice solo Dios. Porque los gobiernos no nos pueden garantizar nada, ni aún la ciencia, siendo que esto es una enfermedad. Los maestros tuvieron que paralizar las clases en los colegios. Los filósofos, los hombres ilustres, no, han dicho, solo Dios. Solo Dios. Y esto ha hecho que el mundo vuelva sus ojos a Dios. Ponga su esperanza solamente en Dios. Y es un tiempo maravilloso para la iglesia. El segundo hábito del que le quiero hablar es el hábito del estudio. Del estudio de la palabra. El estudio de la palabra no se resume solamente a leer los textos que ya conocemos. Hoy hay muchas personas leyendo el Salmo 91, ¿verdad? Porque nos gusta la frase que dicen, ¿verdad? No te tocará, no llegará, Él te librará. Pero en este tiempo también encontramos los juicios de Dios sobre la tierra, las palabras que Él ha decretado sobre la tierra, sobre la humanidad. Y cómo nosotros tenemos que humillarnos
y pedir perdón, no solamente por nosotros. El sacerdote, como hemos estudiado, se presentaba primero por él, luego se presentaba por su familia y después se presentaba por el pueblo. Hoy nosotros como sacerdotes, como ministros, cada uno de nosotros en nuestros hogares tenemos que hacer la misma cosa. Presentarnos primero por nosotros. ¿Y qué hacía el sacerdote en el día de Yom Kippur? Pedir para que su pecado fuese limpiado, luego el de su familia y luego el del pueblo. Cada siervo de Dios, cada sacerdote que ahora es ministro de la iglesia que está en su casa, tiene que hacer esta tarea. Tiene que hacer la tarea de que su iglesia que tiene ahí en su casa se dedique al estudio de la palabra. En Santiago 1:25 podemos encontrar lo que nos dice la palabra. Porque hermanos, la palabra está escrita para traer bendición. La palabra está escrita para dar testimonio. La palabra está escrita para que nosotros nos alimentemos día a día de ella. En Santiago 1:25 nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le da libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Repito, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, en la palabra de Dios, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces el segundo hábito es el estudio de la palabra. Hermanos, hoy en día hay muchas formas que nos pueden ayudar a estos estudios. Si usted mira, ahora que tenemos el internet y los libros que tengamos en casa, hay muchas formas, muchos métodos para acceder al estudio de la palabra. Pero ¿qué encontramos? Hermanos, no estoy en contra de que usted se recree, de que usted vea películas, de que usted descanse, de que los jóvenes que están laborando o están aún dando clases virtuales no hagan estas tareas. Pero hermano, este hábito tenemos que cosecharlo. Este hábito, si usted no lo hace la primera vez y luego se esfuerza y luego el esfuerzo va siendo menor y menor y menor hasta que se convierte en un hábito. Pero si no tenemos en nosotros el hábito del estudio de la palabra, realmente no vamos a estar fortalecidos para el tiempo de la prueba y para el tiempo que nos espera. Hoy en día muchos cristianos se conforman con tragar entero. Ciertamente la fuente debe ser la palabra, la fuente primaria. Hay muchos libros escritos por teólogos, por maestros, por pastores, por laicos, por siervos, que son interesantes y que traen a nosotros mucha ayuda. Pero muchos de los cristianos, la mayoría de los cristianos, se conforman con masticar lo que otro ya ha masticado. Suena feo, suena así como grotesco. ¿Cómo va a saber usted lo que el pastor y el maestro está enseñando, si es cierto o no? Si es real o no, si tiene concatenación con la palabra, si usted no la ha leído. Entonces, hermano, para el siervo de Dios es imperativo dos cosas. Primero, el hábito de la oración. Y segundo, el hábito del estudio. Y en tercer lugar, el hábito del dar. Y es el último que vamos a ver por hoy, porque hay muchos más. El hábito de dar. Dice la palabra: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Primera de Corintios 16:2. El dar no es para el bien de Dios. Ciertamente, aquellos que están en contra de dar el diezmo y en decir que el diezmo es parte de la ley, que la ley ya pasó, que estamos en el Nuevo Testamento. Esta cita del Nuevo Testamento, Primera de Corintios 16:2, y está hablando el apóstol Pablo. El dar es un hábito.
Dice, no des con tristeza, como algunos tienen por costumbre. Da con alegría en tu corazón. Pon aparte cuando tú recibas tu dinero. Recíbalo del salario, recíbalo de la mesada que te dan tus padres, recíbalo de que te hagan un regalo, de donde lo recibas. Pon aparte para que el domingo tú tengas con qué compartir. De hecho, Dios es el dueño del oro y de la plata y Él no necesita nuestro dinero, jamás. Pero cuando nosotros estamos dando, estamos para suplir la iglesia de Dios. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Cuando la iglesia invierte dinero en programas, en actividades, en ministerio, ¿para qué es ese ministerio? Para la iglesia y para todos aquellos que nosotros vamos a conquistar para Jesucristo por medio del Evangelio. Yo me siento muy agradecida con la obra de la iglesia, porque a lo largo de los años, desde muy niña he estado en la iglesia y he aprendido, he visto cosas difíciles también, pero me ha enseñado. He tenido grandes maestros, grandes pastores, guías, y me han enseñado a depender de su palabra, a depender en la fe, a esperar en Él y a pedir, porque el que pide, halla, y el que busca, encuentra. Y así se ha desarrollado mi vida, dependiendo de Él, en todo momento, en toda situación. Pero el Señor hoy nos está llamando a dar. Sé que en medio de nosotros hay muchos que tienen que dar, pero no dan. Y no basta que usted dé de su talento, dé de su tiempo, dé de cosas materiales. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que poner aparte algo de dinero para entregarlo a la iglesia, para que la iglesia se desarrolle. De hecho, hoy no podemos dar. Pero así como estamos utilizando estos medios para que la palabra siga corriendo, por medio de esto también podemos dar nuestros diezmos a la iglesia. Cuando nosotros estamos escribiendo en un sobre y empezamos por la fecha, desde ahí estamos limitando nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es limitado aquí en la tierra. Y debe ser un gozo que nosotros tengamos muchos años para firmar y firmar y firmar sobres de diezmos para Dios, porque Él no tiene tiempo. Él es eterno. Pero cuando usted después de la fecha coloca un monto, está diciendo, Señor, esto que yo estoy entregando para ti, me lo has dado tú. Me lo has multiplicado tú. Y te doy gracias, porque de lo que me diste, te doy. Una de las mejores características de un siervo es que el siervo está dispuesto a dar. No solamente el dinero, está dispuesto a dar compañía, está dispuesto a dar ayuda, está dispuesto a dar la palabra, a compartir la palabra que Dios le ha dado. La mayoría de los siervos que encontramos en la palabra, aún el siervo sufriente como encontramos en la palabra, Jesucristo, no fueron llamados para vivir cómodamente, no fueron llamados para tener un salario y tener casa, carro y beca, fueron llamados para sufrir por la causa de Cristo. Yo te pregunto hoy, amado hermano, tú que eres siervo de Dios, ¿cuáles de estas disciplinas, cuáles de estos hábitos te falta por enfatizar? No, hermano, lo que pasa es que yo no oro mucho porque yo no sé orar. No importa. La mejor manera de aprender a orar es orando. Ora con tus palabras, ora con lo que tengas en tu corazón, pero no dejes de orar. En ningún momento, en ningún tiempo dejes de orar. El segundo hábito, el estudio de la palabra. Si no tienes para hacer un estudio completo y no tienes de pronto los libros, la misma palabra se explica a sí misma. Hay concordancia. Cada verso te va llevando a otro. Pero escudriña la palabra. No comas lo que otro ya comió y dio, sino que apodérate tú del estudio, de la enseñanza, de la fuente primaria de Dios. Y Dios te va a hablar y te va a mostrar grandes cosas. Y en tercer lugar, te llamo consiervo. Vamos a dar. Vamos a dar de lo que tenemos. Vamos a apartar siempre en un lugar específico, seguro, para dar a la obra de Dios. El Señor les bendiga grandemente. Espero que esta palabra nos mueva de lugar
Espero que esta palabra llegue a nuestro corazón y la pongamos por obra, no la dejemos ahí simplemente. Vamos a orar en esta mañana. Y yo quiero orar justamente por el llamado de los siervos. Hay muchos siervos a los que ya el Señor ha llamado. Tú sabes en tu corazón cuando el Señor te ha llamado. Tú puedes estremecerte en una oración o con un canto o con una prédica, con su palabra, y conoces en tu corazón que Él te está llamando para grandes cosas. Pero no desprecies su llamado. Ríndete a Él, espera en Él y Él hará grandes cosas contigo. Mientras tanto te recomiendo 3 hábitos. Ora, estudia y da. Amado Dios, en esta hora yo alabo y bendigo tu nombre. Porque, oh mi Dios, tu nombre es el único nombre digno de ser alabado y glorificado en toda la tierra. Oh Señor, gracias porque con nuestros ojos podemos ver cómo tu palabra se verifica. Y podemos ver a personas clamando en las calles, doblando rodillas, Señor, y alabando tu nombre. A los policías, a los soldados, predicando tu palabra, Señor. A los jefes de Estado quebrantados, Señor, reconociendo que solo la solución de esta pandemia está en tus manos, Señor. Pero también podemos ver una iglesia escondida, una iglesia encerrada, pero no tu palabra. Como decía el apóstol Pablo, yo estoy aquí encadenado y encarcelado. Pero desde ahí el apóstol escribió las mejores epístolas que hasta hoy nos enseñan, nos animan. En medio del dolor, del sufrimiento. Oh iglesia, hablo a esta iglesia que hoy no puede salir, pero la palabra no está encadenada. Prepárate, porque de aquí saldremos. Y saldremos a brillar. Y saldremos a predicar y a enseñar al mundo desorientado, perdido, turbado, esta palabra. Oro por cada siervo que el Señor ha llamado. Tú, hermano consiervo, en esta hora te bendigo. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, tu familia, tus hijos, tu hogar. Bendigo tu economía y te bendigo espiritualmente para que sigas creciendo, para que llegues a la estatura del varón perfecto que es Cristo, con la seguridad de que cada día Él nos ayuda, nos sustenta, que no ha dejado caer su palabra nunca. Su palabra no caerá a tierra nunca jamás. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Les bendigo, mis hermanos, en el nombre de Jesús, y esperamos en el Señor que este tiempo pase pronto y que volvamos a nuestras actividades, si es su voluntad, Señor. Pero en el tiempo que estamos aquí, vamos a aprovecharlo. Lee, estudia, pregunta, busca de Dios, busca su presencia. No te niegues, porque de pronto no habrá otro tiempo como este, y te lamentarás de no haber dedicado este tiempo para estar en plena comunión con tu Señor. Que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente y les guarde. Les amo mucho en el amor del Señor.